Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Hoy vamos a hablar sobre la última recompensa de Luffy, la recompensa final del pirata del sombrero de paja después de todos los enfrentamientos que ha vivido en su viaje. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, vamos directo al punto con un guión que hará que la Grand Line tiemble como si Luffy acabara de activar el Gear 5 en medio de una tormenta. Hoy, la teoría es sobre la recompensa final de Luffy en One Piece. ¿Y por qué debe ser un número tan colosal que hace que los carteles de los Yonkou parezcan volantes de supermercado? La idea es que la recompensa de Luffy al final de la historia no sea solo un montón de ceros, sino un símbolo del caos que él provoca al derribar el sistema opresivo del gobierno mundial, exponiendo a Imu y liberando al mundo con el poder de Joy Boy. Vamos a sumergirnos en los capítulos del manga con hechos que muestran cómo Luffy, de un piratita de 30 millones de berries, se convierte en el hombre más buscado de la historia, con una recompensa que refleja su viaje de chico soñador a rey de los piratas. Prepárense para un texto fluido, divertido y sin repeticiones, usando momentos reales del manga para justificar por qué la recompensa final de Luffy debe ser algo como 5.656 millones de berries, o hasta infinita, representando el precio de la libertad global. Todo comienza en el capítulo 1, cuando Luffy zarpa con un sueño loco, ser el rey de los piratas. Todavía no tiene recompensa, pero ya causa problemas al gobierno al golpear a los Marines y salvar aldeas. En el capítulo 96, tras derrotar a Arlong y liberar la aldea de Nami, Luffy obtiene su primera recompensa, 30 millones de berries, marcándolo como una amenaza en el East Blue. Ese número es solo el calentamiento, porque cada paso de Luffy aumenta el pánico en Marijoa. En el capítulo 320, después del arco de Enies Lobby, quema la bandera del gobierno mundial para salvar a Robin, desafiando directamente a los celestiales, y su recompensa salta a 300 millones. Esto no es solo por fuerza, sino por inspirar rebelión contra un sistema que esclaviza, como en el capítulo 77, donde Nami es liberada del yugo de Arlong, mostrando que Luffy no lucha por oro, sino por libertad, lo que incrementa su recompensa. La escalada continúa con hazañas que hacen que los Gorosei se arranquen los cabellos. En el capítulo 550, en Marineford, Luffy invade la guerra para salvar a Ace, y en el capítulo 580 escapa con vida, desafiando a los almirantes e inspirando a piratas por todo el mundo, lo que eleva su recompensa a 400 millones en el capítulo 601. Cada aumento refleja no solo victorias, sino el impacto de Luffy como un imán de caos que atrae aliados y destruye jerarquías. En el capítulo 1049 derrota a Kaido, un Yonkou, y en el capítulo 1054 su recompensa explota a 3.000 millones como nuevo emperador. Pero eso todavía es poco comparado con lo que viene al final. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1116 Vegapunk expone que Imu hundió el mundo antiguo en el siglo vacío, y Luffy, al encontrar el One Piece en el capítulo 967, como hizo Roger, va a revelar esta verdad, convirtiéndose en el pirata que no solo desafía al gobierno, sino que destruye sus secretos, justificando una recompensa final que refleja el precio de un nuevo mundo. El número de la recompensa final debe ser algo épico, como 5.656 millones, haciendo eco del 56, que aparece en nombres como Gomu Gomu y Godi Luffy, un patrón que Oda adora. En el capítulo 1044, Luffy despierta como Joy Boy, incorporando a Sanika, el dios sol que Vegapunk, en el capítulo 1116, dice ser el símbolo de la liberación contra tiranos como Imu. Esta transformación hace de Luffy el mayor peligro para el gobierno mundial, porque en el capítulo 1085, Imu obliteró Lulusia con rayos negros para esconder crímenes, y Luffy, al exponer esto, se convierte en el hombre que vale el precio de la verdad histórica. En el capítulo 957, Sengoku habla de Rox como el mayor enemigo antes de Roger. Luffy supera a ambos, porque en el capítulo 1096, en God Valley, hereda el legado de desafiar a los celestiales, pero va más allá al apuntar directamente a Imu. La recompensa final no es solo por fuerza, sino por impacto. En el capítulo 580, Luffy escapa de Marineford con aliados, inspirando a una generación de piratas, como reconoce Shanks al detener la guerra. En el capítulo 1054, al convertirse en Yonkou, sacude alianzas globales, y en el capítulo 1126, en el BAF, está más cerca del One Piece, que en el capítulo 967, Roger descubre como el secreto del mundo. Cuando Luffy revele esto, su recompensa reflejará el miedo del gobierno a una revolución global, como en el capítulo 320, cuando desafía el sistema por Robin, o en el capítulo 814, cuando forma alianzas con samuráis y minks. Esta recompensa
recompensa no es solo un número, sino el valor de un mundo libre, donde Luffy, como Nika en el capítulo 1044, se ríe de la opresión, haciendo que las recompensas comunes parezcan monedas de cambio. La recompensa de Luffy crece con su mentalidad de libertad. En el capítulo 68, aprende de Garp sobre la familia, pero elige la libertad sobre todo, como en el capítulo 100, al enfrentar a Smoker por sus sueños. En el capítulo 403, su lucha por Nami en Thriller Bark refuerza que él lucha por las personas, no por el poder, lo que en el capítulo 1049 culmina con la victoria sobre Kaido, elevando su recompensa. La final, después de derrotar a Imu, será el precio por la caída de Marijoa, como en el capítulo 1085, cuando Imu teme la verdad, o en el capítulo 1095, cuando los Gorosei se transforman para proteger secretos. Luffy, en el capítulo 1162, hereda el espíritu de God Valley, donde Roger y Garp desafiaron a Rox, pero su recompensa final va más allá, marcándolo como el pirata que destruye el trono vacío. En el clímax, Luffy encuentra el One Piece, como Roger en el capítulo 967, y usa la verdad para inspirar al mundo, como intenta Vegapunk en el capítulo 1116. Su recompensa final, tal vez 8.656 millones o hasta infinita simbólicamente, refleja el costo de derribar a Imu, que en el capítulo 906 manipula todo. En el capítulo 597, Rayleigh entrena a Luffy para usar Haki, preparándolo para este destino. Y en el capítulo 1079, Shanks reconoce su potencial, sugiriendo que la recompensa final es el precio por la libertad que Roger soñó. Pero ¿y los otros miembros de la tripulación? Comenzando con Zoro, el cazador de piratas, que se convierte en el brazo derecho de Luffy en el capítulo 3, con una determinación que corta montañas y una recompensa inicial de 60 millones en el capítulo 213 después de Alabasta, donde derrota a Dad Bones con un golpe que prueba su maestría con la espada. Después de Wano, en el capítulo 1054, salta a 1111 millones por derrotar a King, pero al final, su recompensa debería explotar a algo como 4.000 millones o más, justificando por qué se convierte en el mayor espadachín, superando a Mihawk en el capítulo 597, donde pide entrenamiento. Y en el capítulo 1033 despierta Haki del Conquistador para dominar a Enma, una espada que absorbe vida, pero él controla con pura voluntad, marcándolo como amenaza que incluso corta a Buda-almirantes, reflejando su viaje de un cazador solitario al guardián que protege el sueño del rey de los piratas. Nami, la navegante astuta que se une a la tripulación, en el capítulo 94 tras Arlong Park, comienza con 16 millones en el capítulo 213 por robar mapas y manipular climas, pero su inteligencia explota en el capítulo 403 en Thriller Bark, donde usa el Clima Tact para controlar rayos que derriban a Oars. Después de Wano, en el capítulo 1054, obtiene 366 millones por guiar a la tripulación hacia victorias imposibles, pero al final su recompensa debería alcanzar los 2.000 millones, justificando por qué cartografía el mundo entero, como sueña en el capítulo 81, y en el capítulo 1116 usa el conocimiento de Vegapunk para exponer el hundimiento del mundo por Imu, convirtiéndose en la cartógrafa que revela secretos celestiales, una amenaza que el gobierno persigue no por robo, sino por guiar revueltas con precisión meteorológica que sacuden flotas enteras. Usopp, el francotirador de mentiras que se vuelven verdades, se une en el capítulo 41 en Syrup Village, con una recompensa inicial de 30 millones en el capítulo 213 como Sogeking, por disparar con precisión que salva a la tripulación. En el capítulo 1054, obtiene 500 millones después de Wano, por hazañas como en el capítulo 1041, donde usa plantas gigantes contra Page One, pero al final, su recompensa debería alcanzar 1.500 millones, justificando por qué se convierte en el valiente guerrero que sueña en el capítulo 41, inspirando a gigantes en Elbaf, en el capítulo 1126, con disparos que derriban ejércitos, reflejando su evolución de cobarde a héroe que convierte mentiras en leyendas, una recompensa que el gobierno infla por esparcir esperanza, como semillas que crecen en rebeliones. Sanji, el cocinero galante, que se une en el capítulo 68 en el Baratie, comienza con 77 millones en el capítulo 435, después de Enies Lobby, por patadas flamígeras que derriban al CP9. Después de Wano, en el capítulo 1054
1034 alcanza 1032 millones por despertar los genes Beansmoke en el capítulo 1030, pero al final su recompensa debería alcanzar los 3000 millones, justificando por qué encuentra el All Blue en el capítulo 56 como sueño, y en el capítulo 902 ayuda a Pudding a alterar memorias, convirtiéndose en el maestro de las artimañas que cocina planes que alimentan revoluciones, una amenaza que el gobierno persigue por nutrir alianzas con fuego que quema jerarquías. Chopper, el médico reno que se convierte en humano en el capítulo 140 en Drum Island, obtiene una recompensa inicial de 50 berries en el capítulo 320 como mascota, pero en el capítulo 1054 salta a 1000 berries después de Wano, subestimado a pesar de curas milagrosas como en el capítulo 820 en Zou. Al final, su recompensa debería alcanzar los 500 millones, justificando por qué cura al mundo, como sueña en el capítulo 140, y en el capítulo 1030 usa Monster Point para proteger aliados, convirtiéndose en el doctor que el gobierno teme por salvar enemigos e inspirar lealtad con medicinas que reavivan esperanzas. Robin, la arqueóloga que lee el pasado en el capítulo 218 en Alabasta, obtiene 79 millones en el capítulo 320 por conocimiento prohibido, pero en el capítulo 1054 alcanza 930 millones después de Wano, por descifrar los poneglyphs en el capítulo 1026. Al final, su recompensa debería explotar a 2500 millones, justificando por qué revela el siglo vacío en el capítulo 1116 como Vegapunk, convirtiéndose en la historiadora que el gobierno persigue por exponer los crímenes de Imu en el capítulo 1085, una amenaza que desentierra verdades que derriban tronos. Frankie, el cyborg constructor que se une en el capítulo 439 en Water 7, obtiene 44 millones en el capítulo 435 por construir el Sunny, pero en el capítulo 1054 salta a 394 millones por innovaciones como en el capítulo 1031 con láseres. Al final, su recompensa debería alcanzar los 1000 millones, justificando por qué construye barcos de ensueño en el capítulo 439, convirtiéndose en el ingeniero que el gobierno teme por crear armas que navegan revoluciones. Brook, el músico esqueleto que se une en el capítulo 489 en Thriller Bark, obtiene 33 millones en el capítulo 500 por su fama como Soul King, pero en el capítulo 1054 alcanza 383 millones por revivir aliados con música en el capítulo 1031. Al final, su recompensa debería alcanzar los 800 millones, justificando por qué encuentra a Labun en el capítulo 487, convirtiéndose en el bardo que el gobierno persigue por canciones que evocan libertades eternas. Jinbe, el hombre pez que se convierte en timonel en el capítulo 863 en Whole Cake, obtiene 250 millones en el capítulo 863 por renunciar a los Shichibukai, pero en el capítulo 1054 salta a 1100 millones por guiar el Sunny en el capítulo 989. Al final, su recompensa debería alcanzar los 2000 millones, justificando por qué lucha por la igualdad en el capítulo 901, convirtiéndose en el caballero del mar que el gobierno teme por unir razas en rebeliones subacuáticas. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!